Hola, hola a todos queridos Candy Lovers. Hoy, 17 de septiembre, vamos a dar comienzo a una preciosa historia en este canal. Esta historia fue escrita en el 2012 y también fue subida a fanfiction en el mismo año. Esta historia parte del capítulo 99, el fatídico capítulo 99, la despedida terrible que nos traumó para siempre esa noche nevada en Nueva York. Así que vamos a darle la oportunidad a esta nueva autora, que es primera vez que vamos a leerla en este canal. Así que espero, como siempre, le den la bienvenida calurosa a Kelpie G con su maravillosa historia después del 99. Siéntese, póngase cómodo y dedíquese a disfrutar. Después del 99. Por Kelpie G. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Prefacio. Separación en un día de nieve. Los murmullos se instalaron directamente en su pecho. Una sensación abrasadora le consumía las entrañas. Un miedo incontrolable se apoderó de ella a medida que las palabras se hacían claras y la red de consecuencias le hacía comprender con completa claridad qué sucedía y qué habría de suceder. He oído que Susana quiere obligarlo a casarse. Retumbaba en su mente el agrio comentario. No me dijo nada. Terry sonreía y con tanto dolor. Se lamentó Candy en voz alta por primera vez esa noche. Los ecolállicos sonidos del claqueteo de los caballos hipnotizaba su mente en caos, pero su alma desesperada mantenía palpable el más aterrador miedo que jamás había sentido en su vida. Mientras tanto, en las silenciosas habitaciones del Hospital San José, Susana suponía que Terry habría de encontrarse desarrollando el último acto de Romeo y Julieta. Con vacilación, buscando confirmar sus inquietudes sin ser evidente, le agradeció a su madre por haberle pedido a Terry que fuera a verla en cuanto terminara la premier. Era un hecho. En menos de una hora, Terry llegaría. Ya se había enterado de la presencia de Candy en Nueva York. No podía perder más tiempo. La situación ameritaba medidas desesperadas. Debía construir un personaje que la ayudara a ser feliz, y ese había sido su empeño, calculando cada pequeño detalle, desde las nuevas coletas con las que peinaba su rubio cabello, aunque éstas caían lisas en su pecho y no en rizos rebeldes. «Mamá, quiero comer fresas», demandó Susana altiva. Su madre la miró con sorpresa e incredulidad mientras balbuceaba que era casi imposible conseguir fresas en pleno invierno y a esa hora. «Dije que quiero comer fresas», exclamó Susana obstinada. La señora Marlowe, resignada, cuelga en sus hombros su amplio chal, dispuesta a hacer lo posible por complacer a su hija. Justo antes de que saliera del cuarto, Susana le dice: «Mamá, lamento portarme así». En su mente solo habitaba el pensamiento que le exige tener a su madre lejos de las escenas que se sucederían el resto de la noche. No debía ser detenida por nadie. Su madre le dirige una mirada piadosa y abandona el lugar. La mente de Susana se debatía entre hacer lo correcto y hacer lo necesario.
Detestaba ser altanera y grosera con su madre, detestaba ser un obstáculo entre Candy y Terry, y lamentaba tener que obligarlo a casarse con ella. Pero aquellas eran cosas que necesitaba hacer si acaso pretendía ser feliz. Así que al final de todas sus transgresiones verbales o de sus acciones egoístas, depositaba una breve disculpa, un rápido oasis de lo correcto. Sin embargo, era consciente de que nadie haría lo correcto. En aquel momento, todos harían lo que para ella era lo necesario. En la habitación 12 del segundo piso del Hospital San José, Candy llamó a la puerta. Este era el ineludible encuentro con su destino, uno en el que siempre parecía ser la perdedora irrefutable. Al entrar, sus ojos se detuvieron en los narcisos ubicados en el centro de una modesta mesa cerca de la cama. Luego un torbellino de sucesos la sacudió mientras la madre de Susana se desesperara al hallar la cama vacía y en ella una nota de la que todos sospechaban el contenido. Susana había huido con la intención de acabar con su vida. Al instante, todo el personal del hospital y Candy misma buscaban a la joven actriz. Nadie parecía tener éxito, y en medio de la desesperación, una helada brisa golpea a Candy, proveniente de la azotea. La puerta estaba completamente abierta como señal e indicación evidente de que en aquella hora tan inusual alguien se encontraba afuera en la parte más alta del edificio. Mientras tanto, Terry buscaba ansioso a Candy. No añoraba nada tanto como poder tenerla entre sus brazos y reconfortarse con su calor y su dulzura. Pero la rubia no apareció. No podía aplazar más su prometida visita, así que apesadumbrado y agotado por los trágicos acontecimientos de los últimos días, acudió a Karen y le pidió que la buscara y le dijera por él que en un par de horas iría a su hotel. Unos minutos más tarde, la recepcionista del hospital saludó a Terry con los ojos entornados y le comunicó los recientes sucesos. La relativa calma que Candy le había generado abandonó de inmediato su atormentada mente. La culpa se apoderó nuevamente de su corazón y sin pensar siquiera salió en su busca. Siguiendo las voces alarmadas de la azotea, subió a toda prisa, encontrándose con Susana en el suelo, su madre angustiada y el personal médico rodeándolas. Estaba viva aún. Un leve suspiro de alivio levantó su pecho y entonces la vio, allí, a solo un par de pasos de él, con el rostro descompuesto, las mejillas enrojecidas por el frío y sin ningún abrigo. Una mirada de reclamo lo atormentó, el reclamo en los ojos de su amada pecosa. La cobardía no dejó lugar al honor. Quería rodearla en sus brazos y proteger su pequeño cuerpo de aquella inclemente nevada. Sus ojos no abandonaban su rostro. Susana podía verlo todo con claridad. Podía ver el enorme amor que de aquellos jóvenes emana deslizándose vertiginosamente a través de sus miradas. Debía actuar. No podía perder ahora que estaba segura de estar tan cerca. La señora Marlowe leyó la mirada de terror en Terry. Miedo por perder a Candy, dedujo rápidamente. Así que sin pensarlo 2 veces, le pide que le lleve a Susana a su habitación. Él agachó su cabeza y como un hombre condenado, se dirigió hacia Susana. Candy cerró los ojos con la mayor agonía de su vida, palpando en aquella nevada, a pesar de que su piel era insensible, que con certeza había perdido a Terry. Mis brazos pesan como el plomo. Alguna vez me libraré de esto, pensó Terry con tristeza. Su destino parecía sinuoso y oscuro. Sin más valor ni energía pasó por el lado de Candy sin siquiera mirarla. Podía sentir cómo parte por parte quebraba su inocente corazón. Susana entonces aprovechó para acunarse en los brazos de Terry y le susurró algo que Candy no escuchó con claridad. Aquello era simplemente insoportable. Todos se iban. Candy se quedó vacía y sola, expuesta al clima y al dolor, y al irrefrenable tormento de los celos, que incoherentes intentó ignorar. Pero son aquellos celos los que parecieron cambiar de manera tan drástica los pensamientos e interrogantes que la llevaron al Hospital San José a confrontar a Susana, cuando consideraba que obligarlo a casarse con ella era un acto ruin y un truco sucio.
Eso la convencía que todo aquello no podía ser amor, pero los celos y la inexperiencia habían enlodado su buen criterio. Su mente no conseguía aclararse. Estaba enojada con Terry. Impulsivamente decidió hacerse a un lado. Desatinadamente se rindió sin haber nunca luchado aquella batalla, pero después de todo estaba cansada de batallar por un amor que el destino se empecinaba en arrebatarle. ¿Despedirte?, murmuró Terry con desconcierto y miedo en su voz. Pienso tomar el tren nocturno, dijo ella. ¿Te vas esta noche? La angustia debilitaba su masculina voz. Ya nos hemos visto, añadió Candy con fingido desenfado. No puedo dejar mi trabajo mucho tiempo. Además, Albert me preocupa. Terminó haciendo filoso hincapié en sus últimas palabras. Estaba enojada, se sentía herida y aunque irracional quería herirlo, aun cuando era completamente consciente del dolor incomparable que él padecía. Te llevaré a la estación, declaró Terry. Será mejor que no, le respondió ella con un dejo de rabia en la voz. Terry corrió tras ella prediciendo amargamente el rumbo de su encuentro. Candy, te llevaré a la estación, insistió una vez más. No, dije que no, respondió Candy con rabia, levantando la voz, frunciendo el ceño y con tanta amargura como nunca antes se vio en ella. Terry reprimió sorprendido una exclamación. Lo estaba echando de su vida. Lo sabía. Este era el final. Eso hará las cosas más difíciles, suspiró Candy, intentando recuperar la compostura y reducir la severidad en sus palabras. Ella prosiguió y a cada paso aumentaba la velocidad, bajando vertiginosamente las escaleras casi interminables que la llevaban a la primera planta del edificio. Terry se quedó inmóvil durante unos segundos eternos. Su mente intentaba comprender que ella ya nunca más haría parte de su vida. De repente, un impulso desesperado lo poseyó. Tenía miedo y la impotencia lo doblegaba, pero corrió tan rápido como le fue posible, y desacatando todas las normas de la época y la buena conducta de un caballero, traspasó la enorme barrera del decoro, se lanzó hacia ella y la abrazó por la espalda, apretando su cintura entre sus brazos, entrelazando sus dedos para evitar su partida, hundiendo su cabeza en su cuello, impregnándose de su aroma para siempre, deleitándose en la suavidad de su piel y la sedosidad de sus cabellos. La apretó contra su pecho e irónicamente la sintió suya por primera vez. Candy, no quiero perderte, sollozó agónico. Quiero que el tiempo se detenga para siempre. Terry, suspiró Candy quedándose sin aliento. No digas nada, déjame estar así un momento, le dijo él con la voz derrotada. El corazón de Candy se hinchó con la deliciosa sensación de su presencia cubriéndola, con su amor cobijándola. Las tibias lágrimas de Terry se deslizaron por su cuello, su pecho se oprimió y descubrió que no hay mayor dolor que el del ser amado. Pero su decisión había sido tomada. Se había convencido de que separarse así, era la decisión correcta, la decisión necesaria. Candy, vas a ser feliz, ¿verdad?, murmuró Terry suavemente en su oído, construyendo por vez primera verdadera intimidad entre los dos. Tienes que prometerlo, Candy. Promételo. Ella con dulzura acarició su mano, mirándolo de soslayo pero sin volverse hacia él. Terry, tú también. Y con estas últimas palabras se desprendió de sus manos y corrió alejándose de él. Terrence mantuvo los brazos extendidos en su dirección, sintiéndose más solo que nunca y tan asustado como un niño pequeño en su primer día de escuela. Se sentía perdido, exhausto y vacío. Todo había acabado.
Capítulo 1. Cada quien y cada cual lleva su dote de pequeñas y dolorosas amarguras. Había despertado empapada en sudor, con la respiración agitada, las manos temblorosas y ese horrible sentimiento en el pecho que le generaba una angustia que parecía remolinarse entera en su garganta. No podía dejar de pensar en la escena que se había reproducido interminables veces en su sueño. Era vívida y dolorosa. Era como volver a estar ahí. Recordaba aquella sensación de vértigo al mirar hacia abajo. Todo estaba lleno de polvo y sentía que en cualquier momento resbalaría. Se aferraba fuertemente al armazón de hierro con sus piernas y enredaba su brazo izquierdo en uno de los infinitos largueros de metal. En su mano derecha sostenía la enorme pinza que parecía confabularse con la gravedad para arrastrarla hasta el piso. Solo debo acercarme un poco más, se dijo intentando calmarse y moviéndose un poco para sorprenderse al deslizarse hasta casi caer por el exceso de sudor en sus piernas. Su corazón parecía lastimarla, con violentos latidos luego de casi caer. Respira profundo, se obligó. Ya estás aquí, es hora de hacerlo. No te acobardes, se repetía. Al fin, estuvo lo suficientemente cerca para empezar a cortar uno a uno los alambres y cables que sostenían el artefacto. No podía recordar con claridad cuáles debían conservarse intactos. Lo había ensayado semanas atrás mientras las piezas aún no estaban puestas en su lugar, pero ahora todo parecía confuso y el sudor en sus pestañas dificultaba todo con aguda exasperación. «Son estos, estoy segura, son estos», murmuró. Empezó a retroceder lentamente, reprimiendo la autosatisfacción de haber logrado semejante tarea tan arriesgada. Inesperadamente la pinza se resbaló de sus manos sudorosas y cayó haciendo un enorme estruendo después de haber descendido casi 8 metros. Ningún otro sonido. Todo estaba en silencio. Nadie la había escuchado. Se obligó a retomar la serenidad y después de casi una hora de esfuerzo y miedo, logró descender con éxito. Esta escena se repetía una y otra vez en su mente cuando estaba despierta, poniéndola nerviosa mientras dormía, despertándola sobresaltada y agitada. Al despertar, recorrió la habitación con los ojos entornados. Ver nuevamente esas verdes paredes la enfermaba. El penetrante olor a antisépticos llegaba a ser insoportable. «No quiero recordarlo más», gritó. El estridente chillido hizo que varias mujeres entraran corriendo, irrumpiendo en la habitación sin anunciarse. Las enfermeras acudieron a revisar sus signos vitales. Su madre, perpleja y asustada desde el extremo inferior de la cama, dijo en apenas un susurro: «¿Está bien? Dime qué te pasa, Susana». La primavera era inminente. El clima bastante agradable y la vida un poco menos difícil cada día. Al menos intentaba decirse. Candy salió a almorzar dejando al doctor Leonard en la clínica, deseosa de confundirse y sumergirse en el verdor de la primavera. Se dirigió al Chicago Central Park y se sentó a la orilla del lago a luchar con su desapetencia y a comer su almuerzo. Recordó a Albert y su promesa de ser los mejores amigos. Había muchas cosas que la hacían feliz. Tener a Albert en su vida, por supuesto, era una de ellas. Archie, Steer, Patty y Annie también lo eran. Lo gratificante que era su trabajo, la sensación de comodidad y realización en su departamento, las vacaciones en el hogar de Pony. Aún escalaba el árbol padre. Inclusive la imponente moda de vestido en la época era mucho más liviana y llevadera, más parecida a ella. Habían muchas cosas que la hacían feliz. Entonces, ¿por qué no lo conseguía? Se sentía egoísta y desagradecida, pero por más que luchara no lograba ser feliz. ¿Cómo era que una sola persona podía afectarla más que el resto de sus amigos y su familia? Los acontecimientos del invierno anterior la habían devastado. Ella ya no era la misma. Algo en ella se había roto. Una sombra oscura se había sembrado en su alma para opacar su alegría, a pesar de que intentara disimularlo frente a los demás. No podía ser feliz.
si no lo tenía en su vida. No existía la más mínima probabilidad de ser completamente feliz si no lo tenía consigo. Su mente intentaba evadir la realidad, imaginar un panorama alterno en el que nunca había dejado New York, en el que Susana Marlowe jamás había sufrido su penoso accidente. Se veía a sí misma una y otra vez despachando a Terry en el portal de su casa después de haber preparado su almuerzo, deseándole suerte en su función. Pero no era así. Su realidad ni siquiera se acercaba a eso. Su mundo era un poco más hostil, mucho más decepcionante. Esa tarde llegó a su departamento y una vez cerró la puerta, la oscuridad de su alma la consumió. Era fácil distraerse en el trabajo o en compañía de sus amigos, pero en casa, mientras estaba sola, todas sus inseguridades, frustraciones, debilidades y sueños fallidos aparecían para atormentarla. A veces pensaba tanto en Susana como en Terry. No se la podía sacar de la cabeza. Su sedoso y lacio cabello rubio, sus delicadas facciones, sus ademanes tan propios, sus desventurados y exageradamente delgados labios, su casi interminable frente. «¡Detente!», se gritó. Quería odiarla. ¿Por qué nadie le había enseñado que odiar también era una opción válida? Se sentó frente a su tocador y se miró fijamente al espejo en un desesperado intento de hallarse a sí misma, queriendo ser la niña de hace tan solo 2 años, en aquel abril en el Real Colegio San Pablo. Pero no la halló. Si no estaba con otros para recordarla, le era imposible encontrarla. En cambio, el reflejo no le devolvió más que a una rubia con coletas ridículas. Le parecieron inapropiadas. Después de todo, ya tenía 17 años. Ya debería haber sido representada en sociedad y lucir un poco más adulta. Soltó sus coletas dejando las cintas a un lado y contempló su rizada cabellera. La detestó. La despreció mientras recordaba los lisos cabellos de Susana. Se sintió fea, inadecuada y triste. Con furia tomó su abundante cabellera entre sus manos, elevando sus cabellos casi sobre su coronilla y amarrando con fuerza una sola de las cintas. Volvió a mirarse fijamente y asintió. Mejor, mucho mejor. Una sola coleta era más práctica, más adulta, menos ingenua, más fuerte, diferente. La incesante lluvia londinense no era precisamente la mejor compañía en aquel difícil momento, pero había decidido estar allí. Después de todo, era un buen lugar para el arte dramático y una buena oportunidad para huir. Se obligaba a escribirle una carta cada semana a Susana, odiándose por alentar inclusive tangencialmente los sentimientos que ella le profesaba, pero estaba convencido de que era la mejor manera de lidiar con el destructor sentimiento de culpa. Su obscura vestimenta exhibía el interior de su alma. Su temperamento hosco y grosero se había ya consolidado como su carta de presentación. Su desfachatez ante el mundo era casi insoportable. Aún así, las damas de su círculo social se tiraban a sus pies ante su lúgubre aspecto y su carácter misterioso, a pesar de su pálida piel, producto de la muy rara exposición al sol, dado que su vida era casi por completo nocturna y su aún fuerte debilidad por el alcohol. Pero Terry era absoluta e irremediablemente hermoso. Sus grandes ojos, siempre protagonistas de su rostro, eran cada vez más imponentes, como si revelaran su carácter seductor y salvaje, dueño de una mirada fuerte e irresistible, sus labios casi insoportablemente tentadores, y su cabello rebelde y disonante en la estirada de Londres. Esa cabellera dispuesta en largas capas que acariciaba su rostro con ayuda del viento o con el dramatismo de sus movimientos sobre las tablas. En Londres aún no era nadie en el mundo del teatro y su breve ascenso en Broadway no era precisamente valorado por los británicos, pero estaba satisfecho. Le gustaba retarse y seguir este desafío profesional. Sin embargo, el final de cada día era el mismo. Ella no estaba, y ya no estaría más en su vida. Se había ido, no le había dado oportunidad de hablar. Se había sacrificado por Susana.
Había sido más valiente y honorable que él. Ella siempre había sido mejor persona, pero si solo esa vez hubiese sido egoísta, si lo hubiera elegido a él, ¿qué habría sucedido entonces? No podía dejar de preguntárselo. Hija, ¿cuánto tiempo más vas a esperarlo? ¿Hasta cuándo vas a hacerte daño? ¿Acaso no logras darte cuenta que esta situación es verdaderamente una causa perdida? Enfatizó la señora Marlowe con una decidida expresión de desconsuelo en el rostro. Susana movió la silla de ruedas hasta estar lo suficientemente cerca de su madre, quien se encontraba de pie junto al buró. La rubia le tomó la mano y la cubrió con las suyas, y con un gesto suplicante miró hacia arriba, escrutando el rostro de su madre. Se tomó unos instantes para elegir cuidadosamente sus palabras. Madre, quiero en verdad, con todas las fuerzas de mi alma, poder explicarte con las palabras más claras y precisas por qué he tomado esta decisión, por qué mantengo esta situación en mi vida. Pero no las encuentro. No encuentro las palabras. No existen palabras suficientes para explicarte mi inmensa agonía. Se tomó un momento para suspirar. Luego prosiguió y su rostro develó el enorme esfuerzo que hacía por transmitir con claridad su mensaje. En verdad, sé que no lograré ser lo suficientemente elocuente y tal vez jamás me entiendas y termines por creer que estoy loca. Sollozó intentando contenerse. Mamá, lo amo, más que a nada en el mundo, más que a nada en mi vida. Este amor me supera, me rebasa, y estoy plenamente consciente de que me condena. Pero dime, madre, ¿cómo puedo desprenderme de lo que más amo? ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a la única posibilidad de ser feliz que aún me queda? No soy más que una inválida, madre. No renunciaré a mi felicidad. No renunciaré a Terry. Finalizó en un susurro escalofriante. La señora Marlowe vaciló e intentó decir algo, pero de su boca no salió ninguna palabra. Luego de un breve silencio, irrumpió con un grito ahogado. A veces siento que te estás condenando y que luchas en vano por un hombre que pareciera huir de ti. Los ojos de Susana se ensombrecieron de ira, pero no dijo una palabra. Espero en verdad que tengas razón y que de esta manera logres la felicidad. No hay nada que yo desee más. No puedo darte más que mi apoyo incondicional. Susana gritó entonces. Él es todo para mí, mi absoluto universo, mi felicidad, mi único chance de siquiera sonreír. Madre, lo necesito para vivir. Ver su rostro ilumina mi existencia. Escuchar su voz le da sentido a mi vida. Su madre la miró con una mezcla de desconcierto y terror. No sabía qué hacer. Buscar la felicidad de su hija era su mayor deseo, y la única salida a aquella oscura y abnegada rutina de vida que las consumía a las dos sin remedio. Pero temía que aquellas palabras fueran el reflejo de una enferma obsesión, el reflejo de la persona en la que su hija se había convertido, alguien que desconocía y le aterraba, y más que nada, la culpa seguía atormentándola a ella misma, reclamándole por su negligencia y porque sabía que ella había colaborado en llevar a Susana hasta aquel penoso extremo. Susana se quedó inmóvil, percibiendo cómo sus lágrimas rodaban incesantemente por sus mejillas. Allí postrada en su silla de ruedas, una sensación de vacío parecía provocar que su estómago se pegara a su espalda, y su desasosiego parecía no acabar. Un callado y mortal desespero estrujaba su alma y le desgarraba con furia un llanto que no le permitía respirar. La señora Marlowe, impotente, no pudo más que ver con tristeza. No tenía otra opción. Terry debía casarse con su hija, y lo antes posible. Eleanor Baker descendió del barco con una peluca morena y una mascada que cubría la mitad de su rostro. Se apresuró a buscar un coche que le llevara hasta el distrito de Kensington lo más rápido posible.
Al llegar, los bellos jardines, ya ansiosos por mostrar su esplendor primaveral, le habían poseído en un momento de divina contemplación. Luego alzó la vista al viejo edificio y miró fijamente el tercer piso. Subió las escaleras con rapidez. La estancia olía a humedad y tabaco. Llamó a la puerta y unos segundos más tarde, él le abría y le recibía no con el entusiasmo que ella había añorado. En cambio, él dijo: «No creí que llegaras tan pronto. Por favor, sigue. El lugar no es precisamente confortable. Te pido anticipadamente disculpas por las incomodidades. Aunque debo agregar que yo no te invité». La madre miró con resignación e hizo un gesto con el que dejaba claro que él no había hecho nada que en realidad la sorprendiera. Se quedó observándolo largo rato. «Terry, ¿cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?», respondió él con simpleza. «Estoy bien, Terry, preocupada por ti. De repente te fuiste de New York. No sé cómo va tu vida. Vine hasta aquí para saber cómo estabas. Soy plenamente consciente de que no he sido la madre que has necesitado y que nuestros altos y bajos te han hecho daño». Su voz se cortó. Eleanor recorrió con los ojos el lugar. Era un salón de unos 10 metros cuadrados, con una cama enorme y aún sin hacer, docenas de libros regados por todo el lugar y una cocina con solo una tetera e infinidad de colillas de cigarrillos esparcidas alrededor de la estufa. «En verdad, quiero saber cómo estás. Quiero que hablemos. Permíteme ser tu amiga. Siempre has sido un muchacho tan solitario. No estás solo, Terry». «He sobrevivido sin ti todo este tiempo. Me las he arreglado estando solo. Y créeme cuando te digo que lo disfruto en realidad», dijo él sin esforzarse mucho en alzar la voz. Eleanor suspiró y se dijo a sí misma una vez más que sabía que este sería su recibimiento, que era consciente de que merecía la mayoría de sus palabras, pero se recordó que en esta ocasión no se daría por vencida. Esta vez las cosas iban a ser distintas. Ahora sería implacable y no se dijo: «Terry, quiero que me conozcas y quiero conocerte. Ahora sé». Se aclaró la garganta. «Estoy segura que estás listo para que yo te cuente mi historia, para que sepas por qué tomé algunas de mis decisiones y cómo viví todo esto que nos ha tocado vivir a los tres». «¿Los tres?», replicó él con un tono despectivo. Ella se irguió por completo, dejando ver su estilada y larga figura en todo su esplendor. Entonces le miró fijamente. «Sí, Terry, los tres», dijo con severidad. «En esta historia que nos une hemos sido tres. 3 vidas, 3 historias, 3 versiones, 3 sufrimientos. Jamás podré pedirte suficientes veces perdón como para sentir que en realidad lo merezco. Sé que no hay una manera eficaz en la que logres sanar tu corazón o borrar todo lo que has padecido hasta ahora, ni borrar los dolorosos recuerdos de tu infancia. Pero, hijo, te amo, de una forma que solo una madre podría hacerlo, y quisiera que me dieras la oportunidad de acompañarte, de estar contigo en este que parece ser el momento más difícil de tu vida». Eleanor hizo una pausa, como intentando recobrar fuerzas y hacer las cosas completamente bien, dar todo de sí para reconfortar a aquella dulce criatura que no era más que su ángel, que había nacido del amor más intenso que ella hubiera podido sentir en toda su vida. La actriz prosiguió: «Mi dulce Terry, sé lo que Candy significa en tu vida. Sé que ella ha sido un soslayo de luz en tu gris camino. Sé que la amas y créeme que también sé que ella te ama a ti tanto como tú a ella. No estoy segura de por qué has tomado la decisión de quedarte con Susana, aun cuando sé que ella se ha sacrificado por ti. ¿Por qué le das la espalda a la felicidad que te ha sido siempre esquiva?». Era una sensación sumamente extraña la que surgía de las palabras de su madre. ¿Cómo podría ella saberlo todo y cómo podría ella ayudarlo? Nadie podía, estaba seguro. Nadie podía solucionar aquella complicada situación. Se hizo un largo silencio que extrañamente y como siempre no fue incómodo.
La ausencia de palabras entre ellos siempre resultaba reconfortante. Finalmente, él pronunció la palabra que ella siempre esperaba tan ansiosamente y que inundaba su corazón de una tibieza sobrecogedora. Madre, esta historia es tan complicada y he intentado de tantas maneras no pensar en ella, que ya no estoy seguro de que es real y que no. Se detuvo. Mi vida es una comedia. Suspiró esbozando una sonrisa mientras su voz se cortaba y su rostro se desfiguraba por el dolor. Miró hacia el techo apretando sus labios uno contra el otro, evitando la mirada escrutante de su madre y haciendo un esfuerzo sobrehumano por contener las lágrimas, pero el llanto se le acumulaba en el pecho, solicitando salir de una buena vez. Eleanor sintió cómo su corazón se le partía en 1000 pedazos y fue consciente de su enorme impotencia. Su pequeño hijo sufría un dolor inconcebible que no merecía y ella no podía hacer nada por remediarlo. Los ojos de la actriz se inundaron de lágrimas y las uñas de sus manos se enterraron en sus palmas, conteniendo con todos sus deseos de salir corriendo y acunarlo en sus brazos para decirle que todo iba a estar bien, que ella estaría ahí para él todo el tiempo que lo necesitara, pero sabía que no era solo lo que Terry hubiese querido. Odiaba la compasión. Ahora él solo necesitaba hablar y volcar todo su sufrimiento de una buena vez. Terry dirigió lentamente la mirada a su madre, viéndola con dificultad a través de las lágrimas que aún se negaban a salir de sus ojos. Se llevó las manos a la cabeza y un fuerte gemido salió desde sus pulmones. Una oleada de llanto emergió de su cuerpo. Su espalda se sacudía erráticamente mientras los sollozos lo poseían y dejaban salir los caudalosos ríos de llanto. Él se acurrucó aún con sus manos en la cabeza, balanceándose con desespero, y habló con palabras casi incomprensibles debido a sus continuos sollozos. Fue como si hubiera dejado salir todo su dolor de una sola vez, sin ninguna clase de contención. «Ayúdame, madre. Por favor, ayúdame», suplicó con humildad y tormento. «Tan solo no quiero sentir más. No quiero pensar más. Quisiera dormir y no despertar jamás». Eleanor no pudo dominarse más y acudió corriendo hasta su hijo, dejándose caer en el suelo, abrazándolo y acunándolo mientras acariciaba su pelo lentamente, intentando darle consuelo. Contempló enternecida a su hijo. Se había quedado dormido en su regazo. Terry había llorado amargamente, experimentando esa clase de dolor que nubla el pensamiento y desespera el alma. Estaba físicamente exhausto. Volcó todo el llanto contenido en su corazón. Sus ojos se habían hinchado, su cabeza le dolía, su nariz se había congestionado y entonces las lágrimas simplemente se habían acabado. Ya no serían más un recurso para purgar el dolor, pero al menos hoy lo había sentido todo. Había confrontado al sufrimiento, encaró sus demonios y les dijo que podían hacer con su vida lo que se les antojase. Había deshinchado un poco su compungido corazón. Ahora dormía profundamente y su madre solo rogaba al cielo que en medio de su sueño su hijo encontrara siquiera por un momento el verdadero descanso. Eleanor continuaba acariciando el cabello de Terry. Le recordaba mucho el cabello de él, alguna vez joven Richard. Sacudió su cabeza retirando aquellos recuerdos aún dolorosos en su pecho. En aquel momento Terry empezó a despertar. Se le dificultaba abrir sus ojos por la hinchazón. Los sentía pesados y estorbosos. Sus pestañas aún estaban húmedas. Dirigió por un momento su mirada a la nada y finalmente observó directamente a su madre, sintiendo la tibieza de su regazo, recordando aquella época brevemente lejana en la que era un niño que dichoso se refugiaba en su mamá. Qué noble sensación era tenerla a su lado, sentir su compañía y su amor. Cuánto la había extrañado. Gracias por venir. Verte ha sido verdaderamente liberador. No tienes nada que agradecer, hijo. Estoy aquí para ti, respondió la actriz. Hubo un pequeño silencio.
Madre, la amo tanto que duele. La extraño tanto que he olvidado quién soy sin ella. La quiero conmigo y me quiero con ella. Hijo, suspiró Eleanor dolorosamente. Todo es tan injusto. Terry continuó. Con ella me siento pleno, completo, simplemente tranquilo. Con ella me siento en paz, feliz. A su lado me siento capaz de todo, madre. Candy es mi límite infinito, mi gloria personal. Eleanor se quedó muy quieta, aún atenta a cada expresión de su hijo, observándolo tan detenidamente que daba la impresión que leía un libro inusitado en el rostro del muchacho. Sé a qué te refieres. Comprendo lo que dices. Terry se quedó impresionado y luego de unos segundos se atrevió a preguntar. ¿Te refieres al duque? No podría ser nadie más, dijo ella. Siempre ha sido él, y no tenerlo conmigo ha sido infinitamente doloroso, pero inclusive hasta el dolor se torna en costumbre. Él, hace más de una década, tomó su decisión, eligió sus prioridades y tomó su decisión. No sería completamente honesta si te digo que le he perdonado, porque mi roto corazón no lo ha logrado. Eleanor apartó su rostro y acarició con sus manos sus labios. Pero aprendí a vivir sin él, a encontrar mi felicidad sin él. Su mirada se endureció, recordando que le pertenecía a otra, y tú te convertiste en mi aliciente. No hay amor que se compare con el que una madre siente por sus hijos. Ninguno, Terry. Este es tan solo el sentimiento más absoluto que pueda nadie gozar. Se quedó absorta en sus recuerdos por un momento. Terry interrumpió los pensamientos de su madre. Yo tampoco le he perdonado y no quiero perdonarlo. Él jamás nos ha pedido perdón. No ha lamentado ni por un segundo lo que nos hizo. No le desprecio, pero en realidad tampoco lo amo. Hijo, señaló Eleanor. Richard es diferente. Lo han criado para pensar diferente. Alguna vez fue como tú. Sus ojos se llenaron de tristeza. Rebelde, valiente. Alguna vez estuvo dispuesto a todo por mí y por ti. Pero algo ocurrió. Respiró hondo. Cerró sus ojos y al abrirlos continuó. No quiero que me malinterpretes. Soy tu aliada. Estoy contigo y jamás pretendería ser tu juez. Pero debes saber una vez más que Richard tomó su decisión pensando que lo que hacía era lo que le dictaba el deber y le exigía el honor. Ahora bien, contéstame, Terry. ¿Cuáles fueron tus razones para dejar a Candy y quedarte con Susana? Candy trabajaba concentrada. De alguna manera entregarse a sus pacientes la relajaba y la distanciaba del caos en el que estaba sumergido su corazón. Su aspecto ya no era el mismo. Sus formas se redondeaban con cierto dramatismo exquisito y sus ojos cambiaban mostrando la inevitable partida de la niña y la llegada de una impactante mujer. De vez en vez sus pensamientos se iban. Aún se refugiaban en los supuestos, en aquello que no fue y pudo ser. De vez en cuando su mente la delataba y quienes la rodeaban sospechaban de su tristeza. El doctor Leonard se acercó a ella y la invitó a tomar el café de media mañana. Está delicioso. Me llena de energía cada sorbo caliente. Rió el viejo, luego la observó en silencio por unos instantes. Ahora te peinas distinto, ¿verdad? Sí, respondió Candy con voz alegre mientras alzaba su barbilla orgullosamente, esforzándose por ocultar la sombra en su mirada. ¿Le gusta, doctor Leonard?, agregó sonriendo. El hombre vaciló por un momento. No me disgusta. Por supuesto te ves muy bella. Solo que... Meditó un momento. ¿Solo qué? Se apresuró a cuestionar Candy. Es solo que te ves más adulta, concluyó el anciano.
Ella agachó un poco la mirada y pensó que las circunstancias en la vida siempre la habían obligado a madurar un poco más rápido de lo que hubiera deseado. Sin embargo, todo esto al final había representado una ganancia en su vida, un nuevo aprendizaje, solo que ahora parecía que esta inminente adultez se apresuraba a cerrar su corazón con increíble velocidad. Este ya no aguantaría una decepción más, y se cerraría atrapando a Terence Granchester en él, inmortalizándose en su memoria y en su vida. Candy emprendió el camino hasta su apartamento pensando una vez más en él, en su amor eterno, en Terry. Le dolía, su recuerdo le dolía, amarlo le dolía, cada hebra de cabello, cada uña, cada poro le dolía por su ausencia, por su inalcanzabilidad. Él era un imposible. Le añoraba, le extrañaba, se preguntaba cómo sería volver a escuchar su voz, volver a sentir su aliento cerca. «Ah, basta, Candy», se obligó. Diciendo esto, se emprendió paso decidido hacia Residencia Britter para encontrarse con Annie y Patty, quien se encontraba hospedada allí con el pretexto de acompañar a Annie. Sin embargo, en realidad estaba allí para permitirse ser cortejada por Steer. Candy sonrió y se sintió por un momento feliz. La alegría de sus seres queridos siempre era reconfortante. Susana se negaba a abandonar el hospital. Los médicos ya le habían dado de alta, pero ella insistía en no sentirse completamente recuperada y sobre todo no quería irse hasta manejar con destreza la prótesis, que aún no se había puesto ni una sola vez. No obstante, la razón más importante por la que se oponía tan contundentemente a regresar a su casa y continuar con su vida era renunciar a la posibilidad de representar una figura frágil y sedienta de protección. Era su única carta para hacer tiempo hasta lograr conquistar a Terry. La señora Marlowe, convencida de los argumentos de su hija, presionó lo suficiente a la administración del centro hospitalario hasta conseguir postergar la hospitalización de Susana durante 3 días más. Al llegar a la habitación le comentó lo sucedido a la joven actriz y ésta, en un ataque de histeria, le gritó: ¿Es acaso en realidad tan difícil conseguir que me den las dignas atenciones que me merezco? No tengo derecho a gozar de una recuperación que me permita intentar recobrar mi vida. ¿Acaso nadie va a considerar que mi despreciable vida ya no tiene sentido y con la mayor valentía me mantengo aquí solo por la ilusión de hallar esperanza? Dímelo, madre. Te exijo que me lo digas ahora. Estoy harta de esperar todas las promesas que nunca son cumplidas, de esperar los cambios que nunca llegan. Estoy harta de esperar tanto para tener lo que por derecho merezco. La asombrada madre se asustó al escuchar aquellas palabras llenas de tanto resentimiento. Su hija era una mujer enormemente infeliz, con tantas emociones oscuras dentro de su alma. No estaba muy segura de que algún día pudiera alcanzar la paz que tanto necesitaban, tanto ella como quienes la rodeaban. Susana, debes calmarte un poco, le sugirió tímidamente. Comprendo tu frustración, pero solo ten un poco de paciencia. Tal vez Terry vuelva antes de lo que esperamos. Susana se quedó perpleja ante lo dicho por su madre. No imaginó jamás que ella supiera tan claramente cuáles eran sus verdaderas preocupaciones. Su mamá podía darse cuenta de sus temores y deseos más profundos. Aún así, jamás le hablaba de ello. Solo se mantenía en un paciente silencio. Finalmente la joven se animó a agregar: Lo siento, madre. Discúlpame, por favor. Es solo que a veces me siento desahuciada y sin esperanza. Pero sé que más pronto que tarde las cosas van a mejorar. Mami, gracias por acompañarme todo este tiempo y, sobre todo, gracias por tu incondicionalidad. Susie, estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites, para darte todo lo que quieras, agregó la mujer. Hizo una pausa y miró al piso por un momento y luego continuó. Juntas vamos a lograr que el joven Granchester esté a tu lado y te ame tanto como lo mereces. Lo sé, mamá. Créeme, lo sé, dijo Susana.
Candy llegó a la residencia Britter con la sonrisa ya puesta en el rostro y la convicción de la hipocresía como mejor aliado para evitar todas las preguntas que no quería responder. Annie la recibió animada, dándole las buenas nuevas casi en la puerta de la casa. «Oh, Candy, no te imaginas lo que ha ocurrido. Candy. Esther le ha hecho la proposición de matrimonio a Patty. Se la ha dicho hace solo un par de horas». Candy se quedó perpleja, aún asimilando la noticia, y de pronto una real sonrisa se dibujó en su rostro, para instantáneamente transformarse en una franca carcajada de felicidad. «Patty O'Brien, debes decírmelo todo, contarme cada detalle». «Ah, querida Patty, no puedo alcanzar a imaginarme cuán feliz debes sentirte. Es la mejor noticia que hemos tenido en tanto tiempo. Estoy tan feliz por ustedes», exclamó Candy llena de felicidad. Patty la miraba con una sonrisa embelesada. «Ven, Candy», dijo Annie mientras la tomaba por una de las manos y la llevaba velozmente hasta su cuarto en compañía de Patty. «Bien, ahora estamos las tres solas. Cerraré la puerta y nos lo contarás todo, Patty». «Pero si ya te lo he dicho todo, Annie», dijo entre risas Patty. «Lo sé, pero no me cansaré de escuchar esta historia. Además, estás obligada a contárselo a Candy, y así yo podré escucharlo todo nuevamente», continuó Annie. Candy miraba emocionada y no resistía más el deseo de saber cómo le había Esther declarado a Patty. Entonces Patty empezó su historia. «Bien, chicas, les diré. Es que, por supuesto, esto ha sido una completa sorpresa para mí. Empezaré por decirles que ayer en la tarde Esther me pidió que lo acompañara hoy en la mañana a probar su nueva creación, que no es más que su primer intento por construir un sencillo aeroplano. Ha estado tan entusiasmado con este proyecto los últimos meses que no podía negarme. Y claro, quería estar allí por si algo salía mal. Luego en la noche le escribí una larga carta a mi abuela contándole los últimos acontecimientos. Ahora que lo pienso, debo escribirle otra carta hoy mismo. En fin. Lo importante es que me quedé dormida en el sofá del estudio y al día siguiente no conseguí encontrar mis lentes. Los buscamos por todos lados y no aparecieron, de manera que tuve que acudir a la cita de Esther con mis viejos lentes que ya no funcionaban muy bien para mí. Al llegar, Esther se comportaba muy raro, estaba muy nervioso. Me imaginé que era por la ansiedad de probar su aeroplano, así que no le presté mucha atención. Luego, mientras apretaba las últimas tuercas del aparato, encontré una botella de champán al lado de la caja de herramientas. Me reí y le pregunté que si acaso pensaba bautizar de alguna manera su avión y estallar la botella contra el aparato como lo hacen con los grandes buques y barcos. Él se quedó mirándome y de pronto palideció. Yo me quedé ahí parada sin decir palabra, hasta que él finalmente me dijo que así era, que bautizaríamos su avión y yo era la encargada de darle el nombre en cuestión. Asentí con la cabeza y empecé a buscar un espacio para sentarme dentro del viejo hangar. Annie y Candy escuchaban atentamente con los ojos entornados y con una tierna sonrisa grabada en sus rostros. Patty desplazaba sus ojos de una muchacha a la otra y luego a la ventana y a la cama de Annie, mientras contaba la historia con tal entusiasmo y seguridad que su relato se hacía embelesante. Movía grácilmente sus manos y casi danzaba al narrar los románticos acontecimientos. «Les diré», prosiguió Patty, «que no encontré un buen lugar para sentarme. Todo estaba lleno de herramientas y grasa. Entonces Esther se quedó mirándome y me dijo: «Ahora vamos a probarlo los dos». Yo me quedé petrificada y le dije que si pretendía que yo me subiera al aeroplano y que luego me quedara ahí mientras él le ponía en funcionamiento. Esther me vio entusiasmado y sonriente y asintió con su cabeza emocionado. Yo por supuesto me negué inmediatamente y le argumenté que él ya sabía de sobra que yo no poseo el valor suficiente para hacer algo así. La sonrisa en el rostro de Esther se desdibujó de inmediato, diciéndome que realmente era importante que me subiera al avión con él. La expresión en su rostro me conmovió de tal manera que simplemente accedí a hacerlo. Entonces él recobró su emoción y me pidió que trajera la champaña conmigo y me pusiera las gafas protectoras de viento antes de montar. Nos subimos al avión. Yo estaba espantada.
Una vez en el aparato empezó a funcionar, sentía que el corazón se me salía por la boca. Apretaba los costados del aparato con mis manos con toda la fuerza que me era posible. De repente el aeroplano tomó velocidad y ¡zas! Patty de golpe saltó. Empezamos a elevarnos. Sentí un vacío en mi estómago que me produjo un poco de náusea, pero una vez tomamos altura, la sensación fue maravillosa. Narraba con total cara de profundo enamoramiento. Chicas, volar es maravilloso. Primero sobrevolamos el hangar y luego continuamos por unos breves instantes dando círculos por el lugar. En ese momento Steer se volvió para mirarme y me dio una de esas maravillosas sonrisas que tienen el poder de iluminar todo lo que nos rodea. Annie y Candy se miraron sonriéndose enternecidas. Entonces me dijo que de manera muy especial necesitaba que estuviera atenta porque iríamos a un lugar especial. Y entonces sobrevolamos el lago Michigan. Era realmente hermoso. Lo contemplé maravillada y recordé que tenía que encontrar un nombre para el avión. Pensé darle el nombre de este bello lago. Estaba a punto de decírselo a Steer cuando él me preguntó si seguía mirando hacia abajo. Asentí rápidamente y volví a mirar al lago. Luego de unos instantes, Steer se quedó mirándome y me dijo con una sonrisa nerviosa: «¿Y bien, Patty? ¿Qué opinas?». Dramatizó Patty imitando el acento de Steer. Yo le miré extrañada y finalmente le grité: «¡Michigan! Creo que el indicado es Michigan». Él se quedó mirándome haciendo una rara mueca. Miraba hacia abajo y nuevamente se quedaba viéndome extrañado. Yo seguí mirando su mirada y me percaté que en la playa habían algunas zonas más oscuras. Eran como líneas que se alternaban entre lo claro y lo oscuro. Mis lentes no servían para nada. Me esforcé en enfocar un poco más entrecerrando mis ojos. Patty suspiró ruidosamente, elevando su pecho con profundo dramatismo. Y entonces lo vi. Ahí estaba, así nada más. ¿Qué cosa, Patty?, preguntó Candy ansiosa, haciendo saltar a Patty. Ahí sobre la blanca arena del lago Michigan, con enormes letras, decía: ¿Quieres ser mi esposa? Ay, yo no podía creerlo. Era sencillamente alucinante. Me quedé muy quieta y mi mente se desprendió de mi cuerpo. De pronto mis ojos veían con mucha claridad y solo me concentraba en ver aquellas fabulosas palabras que seguramente transformarían nuestras vidas para siempre. Patty miraba con ensoñación y en perfecta imitación la seguían sus amigas. Y entonces Steer volvió a preguntarme: ¿Y bien? ¿Cuál es tu respuesta, mi linda Patty? Y yo no pude más que gritarle: ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Él se quedó viéndome sonriente y agregó: Ahora sí puedes destapar la champaña. Y le dije: pero no hemos traído copas. Él me miró confuso y ya no hubo más palabras entre nosotros. Luego de aterrizar nos abrazamos. Fue uno de esos abrazos de verdad. Y Patty vaciló mientras se sonrojaba. Y luego me besó. Fue sencillamente perfecto. Annie y Candy la veían con los ojos muy abiertos. ¡Qué romántico ha sido todo! Espero que pronto Archie también me haga la gran pregunta, dijo Annie en un suspiro. Candy se había quedado con la boca abierta. De repente sacudió la cabeza, cerró sus ojos y se esforzó por imaginar aquellas letras en la arena. Sencillamente fue perfecto y el mejor estilo de Steer. Las tres amigas se quedaron mirando una a la otra y corrieron a abrazarse fuertemente. La felicidad se sentía en toda la habitación. El restaurante era realmente hermoso y la comida era la mejor que Terry probaba en meses. Una vez la cena estuvo terminada, Eleanor le dijo: «Hay algo que no puedo dejar de decirte. No quiero que te enfades, pero es realmente importante para mí». «Dime, madre», dijo Terry en su usual tono austero y autoritario. Eleanor prosiguió: «Esta guerra cada vez se hace más insoportable y se agudiza cada día. En cuestión de unas pocas semanas ya no vendrán ni saldrán más barcos comerciales de Inglaterra.
Se detuvo midiendo muy bien cada una de sus palabras, esperando tener éxito en la persuasión. No deberías arriesgarte a quedarte aquí. Siento miedo de solo considerar perderte. No trabajaré hasta el próximo verano. Ven conmigo a América. Pasemos una temporada en los Hampton los dos. Bajó la cabeza. ¿Qué opinas, hijo? Terry contempló largo rato el bello rostro de su madre, concentrándose en sus suplicantes ojos. Está bien. Eleanor lo miró incrédula pero completamente feliz. Había logrado su misión. Se llevaría a su hijo del peligro y le daría los cuidados que él necesitase. Entonces agregó vacilante. Dadas las circunstancias, creo que es prudente que nos vayamos lo más pronto posible. ¿Crees que es posible para ti arreglar las cosas para que partamos en 3 días? Terry asintió con un breve movimiento de cabeza y dirigió su mirada a una de las ventanas, diciéndose a sí mismo que era hora de enfrentar contundente y decididamente a su destino. En efecto, 3 días después ya habían embarcado madre e hijo, dejando Inglaterra. Él no volvería al Reino Unido en casi una década, cuando realmente se reencontraría con su verdadero destino, el cual le aguardaba tímido y escabullante. Continuará.